Ya para entrar un poco en tema, yo sé que todos... A ver, ¿quién no pudo participar de la reunión del domingo pasado? O sea que... ¡Qué bueno! Que la mayoría pudo estar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y si preguntara de qué predicó el pastor Maxi, ¿se acordarían? Yo les cuento un secreto personal, creo que en algún momento se los dije. Yo no me puedo poner a escribir cuando alguien está predicando, porque soy muy lento para escribir. Entonces me pongo a escribir y me olvido lo que había dicho antes y lo que está diciendo en el momento, porque estoy prestándole atención a lo que estoy escribiendo. Entonces yo no escribo, la que escribe es mi esposa, a ella es muy rápida, pero yo no sirvo para escribir. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi teléfono, mi móvil y grabo. ¿Sí? Entonces, como sé que soy olvidadizo, después de grabarlo, al otro día o a los 2 días, digo, a ver, ¿qué fue lo que predicó el pastor? Sí, no me acuerdo. Entonces me pongo a escuchar y a repasar un poquito. ¿Sí? Bueno, alguien que se acuerde una sola palabra. ¿Se acuerdan que habló? Muy bien. Volviendo a la fuente. De la salvación, pero del proceso del espíritu, digamos, y del alma, que es el proceso. Y también del primer. En definitiva, si quisiéramos resumir todo eso, porque fueron muchas cosas, uno podría decir, es la vida del cristiano. ¿Cómo se desarrolla o debería desarrollarse la vida del cristiano, verdad? Más o menos algo así. Yo le puse como título a este sermón, El secreto de su favor. Y vamos a ir desarrollando esta palabra. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Hemos dicho infinidad de veces que las Escrituras dicen que somos cartas leídas. O sea, permanentemente estamos siendo leídos por nuestro entorno, ¿verdad? Es imposible vivir sin manifestar aquello que nos gobierna, ya sea el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, o esa nueva humanidad, esa nueva naturaleza que veníamos desarrollando a lo largo de todo el año pasado. El que tenga el control sobre nosotros va a ser el que se va a manifestar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar a las personas que nos rodean, ¿sí? Aunque a veces podamos venir aquí todos muy lindos, con una sonrisa oreja a oreja, muchas veces en nuestros hogares es donde verdaderamente manifestamos lo que somos, ¿sí? ¿Quién es el que está en control? Ahora, cada uno de nosotros conformamos la iglesia de Cristo, ¿sí? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son templo de Dios. Sin duda que lo que voy a decir es algo que ustedes saben, ¿sí? Pero la iglesia no es un local donde se escucha música y se reúnen las personas. Eso lo tenemos en claro. Este edificio no es la iglesia. La Biblia dice que la iglesia somos nosotros. En la antigüedad, en el antiguo pacto, Dios se manifestaba en un lugar. Por eso tenían que edificar un santuario, la gente tenía que ir a ese lugar para poder encontrarse con Dios. En el nuevo pacto, ahora Cristo nos habita, nosotros somos el templo donde Dios vive, donde Dios habita. Nosotros somos, y cada uno en conjunto conformamos la iglesia de Cristo.
Me gustaría que pudiéramos hacer un vistazo de lo que hemos aprendido desde que conocimos al Señor. Yo sé que nos vamos a identificar todos con lo que voy a decir ahora. Desde el día que nosotros hemos conocido al Señor y hemos empezado a caminar nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que hemos aprendido sobre la iglesia? ¿Verdad? Bueno, crecimos creyendo de que la iglesia es un hermoso lugar que pudimos con mucho sacrificio construir o alquilar. Yo recuerdo en la ciudad donde yo vivía cuando era soltero, todavía no conocía a mi esposa, la cantidad de años que estuvimos entre, obviamente, el pastor a la cabeza, ¿sí? Y el resto de los hombres, los jóvenes, construyendo, edificando el templo, como le decíamos, ¿sí? El edificio. Años y años de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, hasta que al final logramos tener nuestro local, nuestro templo, nuestra iglesia. Y decíamos, esta es la casa de Dios, que la tenemos que cuidar, y todo lo que seguramente habrán podido escuchar. Hermoseamos el lugar, ¿sí? Ponemos sillas, ponemos una hermosa plataforma, porque tiene que haber una plataforma que separe. No sé si alguna vez habrá escuchado decir, aquí está la presencia de Dios. ¿Alguna vez lo escuchó? Sí. Venga, acá está la presencia de Dios. Ponemos un buen equipo de sonido para que se escuche bien la música, ¿no? Y tiene que estar fuerte. ¿Para qué? Para que escuchen los de afuera, que acá se está alabando al Señor. Una buena batería, guitarras eléctricas. En algunos casos he escuchado trompetas. ¿Sabe lo que es una trompeta? ¿No? Me va siguiendo hasta ahora, ¿no? Va imaginando todo eso. ¿Verdad que así es como fueron nuestros comienzos? ¿Sí? Bien. Y obviamente no pueden faltar los panderos. ¿Saben lo que es los panderos? Sí. Los panderos, tienen que estar los panderos. Y también tienen que estar los que danzan con las estandartes y con las cintas. ¿Sí? Sin duda que sí. Y podríamos seguir agregando cosas, porque en ese sentido somos muy creativos, ¿no? Y todo tiene que ser despampanante. ¿Para qué? Para que la gente venga y escuche, y casi transformamos la reunión en un espectáculo. ¿Sí? Ahora, sigamos avanzando. ¿Sí? Después consideramos que tener reuniones todos los días, excepto los lunes, porque el lunes es el día que el pastor, vamos a dejar descansar el pastor el lunes, porque después empezamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y si pudiéramos agregar un día más, meteríamos una reunión más. ¿Por qué? Porque la cantidad de actividad, de reuniones en la iglesia es sinónimo de espiritualidad. ¿Sí? Entonces tenemos reuniones de martes a domingos. A eso le sumamos reuniones especiales como, por ejemplo, vigilias. Tenemos que tener vigilias. Y etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de actividades. Organizamos cada tanto una salida de evangelismo. Tenemos que salir a evangelizar. Entonces tenemos una actividad puertas afuera. Y consideramos que esto es la vida de la iglesia. Si hablamos de servicio, ¿dónde está el servicio al Señor? Aquí adentro. Servir al Señor es estar predicando. Servir al Señor es estar dando una enseñanza. Servir al Señor es cualquier actividad que tenga que ver y se realice dentro del
templo de Dios. Formamos un equipo de alabanza, mal llamados los levitas. En algún momento podemos hablar del tema. Pero todo se resume a lo que podemos hacer aquí dentro. Ahora, yo no estoy en contra, por supuesto que no, de cualquier actividad que uno pueda desarrollar aquí dentro. Pero sí les voy a decir una cosa, hermanos, esa no es la vida de la iglesia. Porque la iglesia fue concebida para estar puertas afuera, no puertas adentro. El diablo en ese sentido que ha sido muy astuto, ¿sí? Cuando se unifica la iglesia, allí hace muchísimos años, la iglesia fue metida dentro de los templos, ¿sí? Y toda la vida de la iglesia se comenzó a resumir en la actividad que podían desarrollar adentro, sin entender de que la vida de la iglesia está afuera, donde no está el Señor. Vamos a echar un vistazo de cómo era la primera iglesia, ¿sí? Cómo era la vida de la primera iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estamos hablando de la predicación de Pedro, ¿sí? Cuando nace la iglesia. Hasta ese momento la iglesia cristiana no existía. Cristo ya no estaba y Pedro se levanta a dar un discurso, una prédica. Dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imaginemos la escena, hermanos. Siempre la Biblia describe hombres, nunca describe hombres, mujeres y niños. Había 3.000 hombres más mujeres y niños. Así que podríamos tranquilamente hablar de 5.000 personas. Tranquilamente. ¿Sí? Tremendo, ¿no? 5.000 personas que escucharon el Evangelio y rindieron sus vidas a Cristo. ¿Sí? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer punto. Estamos hablando de la vida de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto creo que es pilar fundamental en nuestras vidas. ¿De qué nos alimentamos? A veces no sabemos. ¿Sabe lo que es un colador? Sí. ¿Entiende la palabra colador? Sí. A veces no sabemos colar lo que escuchamos. ¿Qué quiere decir colar lo que escuchamos? Yo puedo, porque a mí me gusta tal persona o cual otra, qué lindo que habla, cómo me gusta, o porque lo escucho decir lo que yo creo y lo que a mí me gusta, digo, es tremendo, qué buena palabra. Pero no me tomo ni 5 segundos a analizar si verdaderamente lo que está diciendo este hombre o esta mujer tiene respaldo, tiene fundamento en la palabra. Simplemente porque lo vemos como un gran famoso que habla muy bonito y que hay mucho espectáculo a su alrededor. Damos por sentado que lo que dice es como lo dice. Entonces comenzamos a alimentarnos de cualquier cosa. Nosotros venimos creo que a cada uno de nosotros nos puede haber pasado. En este festejo que venimos de Navidad, Año Nuevo, fin de año y qué sé yo, nos juntamos con uno, nos juntamos con otro y comemos una cosa y comemos la otra. Y yo tengo el estómago que me hace así, parece un lavarropa el estómago dentro mío. Me da vuelta todo porque... Y uno come de todo, hermanos. Y hay algo que muchas veces uno abusa de tanto y ya el estómago dice, basta.
¿Sí? Y nos pasa, y algunos nos descomponemos, en fin. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué alimento permitimos que llegue a nuestra vida interior? ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy escuchamos, podemos acceder a las redes sociales y encontrar de todo tipo de cosas. Ahora, ¿todo verdaderamente me edifica? Puede parecer bueno, pero tal vez no lo es. Por eso es un punto a considerar, hermanos, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué lindo, ¿sí? Cuando hablamos de comunión, es lo que solemos decir en cuanto a sabernos cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo que nos necesitamos. No estamos diciendo que nos tenemos que alquilar un edificio para nosotros todos solo y vivir en comunidad. No. En nuestro interior, en nuestra mente y corazón, tener esa esencia de cuerpo, de saber que yo necesito a Eliezer y que Eliezer me necesita a mí. Y así con cada uno de ustedes. Y en la medida que puedo, y es algo que necesito, y lo dije varias veces, trabajar mucho, es en la comunicación. Para saber cómo estamos. Comunión, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Dicen el partimiento del pan. Así que, donde los vea, cómprense un pan y denme un pedazo, hermano. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que si soy cuerpo, hablar de esa generosidad que me habita. Que no solamente tiene que ver con necesidades económicas, pero son importantes. De poder tener la confianza de que si somos realmente familia, somos cuerpo, decir, hermano, vos sabés que no me alcanza, necesito. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entre todos comunicamos, necesitamos ayudar a una familia que está pasando una necesidad. Ahora que estamos comenzando con la asociación, esperemos poder juntar el banco de alimentos. Pero necesitamos de esa comunión, de esa confianza para que nuestra generosidad pueda ser expresada. Y último dice, en las oraciones. ¿Cómo sé yo si a alguno de ustedes le está pasando algo? Si no me lo dicen. ¿Y usted cómo sabe si yo no se lo digo? La Biblia dice, compartamos las cargas los unos de los otros. Esta era la vida de la iglesia. Hasta ahora yo no veo un púlpito, no veo música. Veo una iglesia viviendo una vida normal y natural, pero teniendo algunas características que necesitamos desarrollar. Siguiendo, dice el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vuelvo a insistir para no confundirnos, ¿sí? No estamos hablando de que ahora necesitamos tomar todas nuestras propiedades, venderlas y cosas por el estilo. No, estamos hablando de esa generosidad en nuestro corazón, ¿sí? De esa sensibilidad del espíritu, de esa preocupación por mi hermano, por mi hermana. ¿Sí? Y entiendo que quizás podía haber existido en ese tiempo aquellos que tenían 2 casas, entonces ¿para qué quiero 2? Vendo una casa, yo sigo viviendo en mi casa, pero la voy a dar para beneficio de mis hermanos. Tampoco estamos hablando de eso, hermanos, pero estamos hablando de la esencia de la generosidad que se veía en la primera iglesia. O sea, eso se podía ver, hermanos. No es que era algo oculto. Era algo que se veía en la sociedad. ¿Por qué? ¿Saben que los que seguían a Jesús, los famosos llamados los del camino, como dice la palabra, los primeros cristianos, que dejaban su religión tradicional, eran desheredados, perdían todo lo que tenían como familia.
quedaban sin nada. Sus propias familias lo echaban. ¿Cómo hace una persona para seguir viviendo? Entonces, la iglesia se podía ver actuando. Por eso la ofrenda de Jerusalén que estamos levantando. Amén. Sigue diciendo, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y este es el punto que quiero desarrollar. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El título era El secreto de su favor. ¿Sí? Dice que tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Qué entendemos por tener el favor del pueblo? Ahora después vamos a seguir desarrollando un poquito. Como decíamos, la vida de la iglesia no está aquí dentro. Jesús, en la gran comisión, dice, hermanos, yo me voy, así que ahora formen un consejo pastoral, busquen un buen lugar, un local en el centro, tengan reuniones, ¿sí? Júntense adentro, disfruten. No dijo nada de eso. No dijo nada de eso. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad, toda, tanto en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Volvemos para atrás. Porque nosotros leemos la gran comisión simplemente ir y hacer discípulos, pero nos olvidamos que Jesús hizo una declaración, se me ha dado toda autoridad, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra. No estaba hablando un cualquiera, estaba hablando Jesucristo. Dijo, se me ha dado toda autoridad. Por tanto, o sea, dijo, yo soy el que manda. En palabras muy argentinas. Entonces, ahora les mando que hagan. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No estamos en contra de este edificio. Yo estoy súper feliz de que Dios nos haya permitido tener este lugar, y parte de las metas que tenemos, que después vamos a compartir, tiene que ver con la ampliación de este lugar. Todo lo contrario, no, por supuesto que no estamos en contra. Pero estamos hablando de dónde está la vida de la iglesia. Necesitamos el lugar para reunir gente y hacer los discípulos. Sin duda, trabajar con ellos como trabajamos entre todos. Por eso no estamos en contra del lugar. Estamos hablando de dónde está la vida de la iglesia, hermanos. Porque hemos crecido con un chip en la cabeza de que todo se desarrolla acá adentro. Y creemos, sinceramente, muchos en el fondo todavía pensamos de que cuanto más reuniones tenemos, más espirituales somos. ¿Cómo medimos la espiritualidad de la gente, hermanos? No, este hermano no falta nunca. Es fiel, el hermano es fiel, no falta nunca, viene a todas las reuniones, siempre puntual, llega antes, no falta nunca, está siempre, yo puedo contar con él. Ahora, ¿eso es garantía de que su vida espiritual está bien?
No, hermanos. No podemos medir a las personas por lo que simplemente vemos a primera vista. Porque no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con una vida que expresamos. Porque nuestros hechos, la mayoría de las veces, hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Ahora, busqué yo para poder aclarar un poco mi entendimiento. ¿Qué quiere decir esto de que el favor estaba para con el pueblo? A ver, ¿qué digo? Entonces empecé a buscar. Favor para con el pueblo significa, dice, que una persona de buena voluntad, de buena aceptación, de aprecio y aprobación tiene por parte de la comunidad a donde pertenece. En un contexto espiritual o un contexto bíblico, se refiere al conocimiento de la vida que portamos y expresamos diariamente. ¿Sí? Ahora, de esta escritura me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo obtengo el favor de una persona? Pregunto, ¿qué les parece? Acabamos de leer que el favor es eso que se genera con otra persona que, bueno, qué sé yo, que me acepta, que le cae bien, que me trata bien, en fin. ¿Cómo se obtiene eso? En una relación. En una relación. O sea, si yo preguntara cómo se desarrolla el favor, tiene que ver con la vida diaria de todos los días. Cuando leemos este pasaje y el pueblo la iglesia tenía el favor para con el pueblo, ¿qué podemos ver en esas poquitas palabras cuando empezamos como dije yo, a bucear, a meternos? ¿Cómo puede ser que la iglesia tenía el favor de la sociedad? Evidentemente, la iglesia no estaba cerrada adentro, estaba afuera. La sociedad podía ver lo que ellos hablaban y vivían. Que no es como se dice en mi país, en Argentina, era puro chamullo, era bla, 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 pura palabra. No, era una vida genuina que la expresaban todos los días. Vuelvo al ejemplo al principio, acá nos podemos mostrar hermosos, corbatita, qué sé yo, me pongo un traje, bien peinado, bueno, peinado no me puedo peinar. Y mostrarme como un santulón y saber la Biblia de principio a fin. Ahora vayan a preguntarle a mis vecinos. ¿Cómo vivís? ¿Qué escuchan tus vecinos? Aparte de los ronquidos. ¿Sí? Entonces, estamos viendo una iglesia que tenía el favor de la gente que lo rodeaba, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. ¿Sabe que nosotros estamos en una situación? Dios me decía, a ver, yo digo, claro, tenés razón, estamos en una situación similar. ¿Por qué? La iglesia primitiva, había nacido en ese lugar y nadie sabía nada de lo que era que estaba aconteciendo. ¿Qué hace esta gente que se reúne en un local que dice Edén Iglesia? No tienen idea. ¿Por qué? Porque hay una religión oficial a la cual están acostumbrados y nosotros hemos venido a presentarles algo totalmente diferente. Estamos en la misma condición que en la primera iglesia. Somos, por así decirlo, pioneros de Dios en Obarco de Valdeorras. ¡Qué privilegio! ¿Y qué produce el favor? ¿Qué decía el versículo? Que Dios añadía los que habían de ser salvos. Ahora, yo me pregunto,
¿Qué hacía Dios para añadirlos? ¿Bajó Dios a hablarles, a predicarles? No. Está implícito en el versículo de que la vida que manifestaba la iglesia era lo que atraía a la gente. A ver, este hermano vino de Cuba. ¿Cómo puede estar hablando con tanta tranquilidad? No tiene trabajo, no tiene papeles. Sin embargo, él habla y dice, yo confío en Dios. ¿Cómo? ¿De qué Dios me estás hablando? A ver, contame. Cuando manifestamos a Cristo, al Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, su vida es manifestada. Eso provoca, hermanos, una reacción en aquellos que no le conocen al Señor para ver qué es lo que pasa realmente en tu vida. No tiene que ver con venir un domingo de camisa y corbata y una Biblia bajo el brazo y que me vean entrar acá. Voy a entrar despacito para que todos me vean. No. Porque siempre decimos, hermanos, que este lugar hermoso que Dios nos ha dado es para capacitarnos, para entrenarnos, para edificarnos. Pero la vida y el trabajo de cada uno de nosotros está puertas afuera. Fíjese lo que dice Lucas, y lo busqué en 2 o 3 versiones para que sea más claro, ¿no? Dice Jesús, Lucas 2:52, dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Mientras tanto, eso es la NBI, la Nueva Versión Internacional. La TLA dice: mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. La PDT dice así: así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Estamos hablando de Jesús, el hijo del carpintero, que fue un bebé, después creció, fue un niño, un adolescente, un joven, trabajaba con su papá, aprendió el oficio de carpintero. Hasta ese momento Jesús no se había manifestado como el Mesías. Era un hombre común y corriente, que tenía una vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que él crecía en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de Dios, y que había hallado gracia y favor de parte de Dios y de la gente. Una vida común y corriente. Ahora, ¿qué marcó la diferencia? De que él pudo, desde el silencio, expresar la vida de Dios en los hechos. Como dije, a veces nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras, porque tal vez nos vamos a acercar a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo, a un familiar, y le vamos a hablar: vos necesitas a Cristo, y esto, y lo, y el amor de Dios, y patatán y patatero. Y nos dimos vuelta y no nos dimos cuenta de que esas personas a las cuales le estamos hablando nos están observando. Y vos me venís a hablar a mí de Dios. Por supuesto que eso no lo justifica, hermanos. ¿Sí? No lo justifica, porque cada uno va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero a veces nosotros somos tropiezo, ¿sí? Porque hablamos más de lo que hacemos, porque no vivimos lo que estamos hablando. Y si pudiéramos definir cuál es la tarea de la iglesia, Efesios 4:11 dice: y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que les den gloria a los pastores. No dice así. Dice, ¿cuál es la finalidad de las gracias ministeriales? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. Ese es el verdadero trabajo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos, hermanos, migrar, salir de esa estructura que nos ha aprisionado. Y yo lo digo con conocimiento de causa personal, ¿sí? Donde todavía tenemos rasgos de religiosidad. Pero necesitamos ver a la iglesia, nosotros, sirviendo al Señor puertas afuera, hermanos. Porque Él nos comisionó. ¿Querés servirme? Servime. Yo te estoy diciendo cómo. Andá y hacé discípulos. Algún día podríamos hacer un entrenamiento sobre evangelismo. Hay mucho para hablar del evangelismo. Pero el evangelismo, ¿sabe cuándo empieza el evangelismo? Cuando yo me acerco a una persona y le empiezo a hablar de Cristo. Y termina cuando esa persona a la cual yo le hablé puede ir y plantarse delante de otra persona y empezar a hablarle de Cristo. O sea, salir a evangelizar no es agarrar un tratado y decir, Dios te ama, Dios te ama, Eso no es. ¿Qué pasa si usted me da un tratado a mí y me dice, Dios me ama? Yo, qué lindo, voy pensando, Dios me ama, qué lindo, y estoy leyendo y cruzo la calle, me piso un auto y me mató un auto. Me fui al infierno. Con un tratado en la mano. Entonces no me evangelizó usted. ¿Ve la diferencia? Entonces, evangelizar a una persona, no, el domingo venía a la iglesia. Voy al miércoles, una vecina que charlo todos los días con ella y dice, ay, sí, porque qué lindo, yo los veo a ustedes, sí, el domingo venga a la iglesia, que va. Y resulta que el sábado se murió. No alcanzó a venir a la iglesia. Se fue al infierno. Eso no es evangelismo, hermanos. Nos hemos equivocado. Entonces necesitamos formatear un montón de formas que hemos aprendido, mal aprendido. Necesitamos simplemente modificarlas por lo que la palabra nos enseña. Este es un nuevo año, como decía mi esposa al principio, y que todos lo sabemos. Cambiamos de un año cronológico, y no porque el año haya cambiado, mi vida ahora seguramente, mi vida se va... No, si yo no hago nada, mi vida va a seguir exactamente igual. Es más, voy a ser un año más viejo. Nada más. Un año más viejo. Y después no cambió nada. Pero si cambiamos de año, pero eso no tiene nada que ver. Pero yo leo la Biblia todos los días. Y eso tampoco tiene nada que ver. Pero yo oro todos los días. Tampoco tiene nada que ver. Necesitamos ir más allá. Porque si la gente no escucha, nunca va a saber de Dios. Como dije, construimos, compramos, en los mejores casos, alquilamos un local y hacemos mucho ruido y mucha publicidad para que la gente venga. ¿Y Jesús qué dijo? Vayan.
Y nosotros los esperamos acá adentro como si fuera una trampera. Poner una trampera, ¿sabes una trampera? Para los pajaritos. O los ratones, bueno, yo quise hablar de algo más lindo. Sí. Entonces ponemos ahí en mi país le dicen alpiste, el alimento para los pajaritos. ¿Sí? Y un lacito entonces le ponemos para que cuando nos escondemos acá adentro, cuando el pajarito venga a comer, y lo metemos acá adentro. Ya tenemos un pajarito más. No, hermanos. Cristo dijo, vayan. ¿Van a venir después? Sin duda que sí. Pero nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que salir. Romanos 10:12 dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos los invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice, ¿cómo? Viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Hermanos, somos una hermosa iglesia, hermoseada por la vida de Cristo en nosotros. Aunque todos somos hermosos. Amén. Algunos más, como yo, otros menos, lo lamento. Pero necesitamos manifestar la vida de nuestro Señor puertas afuera. La tarea como iglesia está afuera, hermanos, entre las personas que no conocen a Cristo. Amén. Disfrutamos de este lugar a full, a pleno. Agradecidos al Señor por este lugar, sin duda que sí, hermanos. Estamos calentitos, tenemos ahora calefacción. Afuera está haciendo mucho frío, sin duda que sí. Pero aquí simplemente nos entrenamos, nos edificamos los unos a los otros. Festejamos y celebramos al Señor, sí, sin duda que sí. Y todo eso es muy lindo, pero no es la vida de la iglesia. No puede ser lo que nos motive, sino que nuestra vida debe estar puertas afuera, llevando el mensaje de nuestro Señor. ¿Qué les parece si, para finalizar, queríamos entre todos hacer una proclama, por llamarlo de alguna manera, de las metas que como congregación